Hola a todos y bienvenidos a Planeta Rocoso. Hoy os voy a explicar cómo desinfectar correctamente nuestro material de escalada y de montaña del COVID-19. Si tenemos suerte y seguimos comportándonos correctamente, dentro de pocas semanas podremos volver a disfrutar de nuestras escaladas y de nuestras ascensiones a montes y montañas. Pero el peligro de poder contagiarnos del COVID-19, por desgracia, va acompañándonos durante mucho tiempo. Por eso debemos extremar aún más las precauciones que antes, no solo por la seguridad de nuestras salidas, sino también por no contagiarnos en ellas. Algunos aspectos que debemos de tener claros respecto al COVID-19 son que es una enfermedad de transmisión aérea, es decir, que se transmite al hablar, al estornudar o al toser, o bien si nos llevamos las manos a la boca o los ojos después de haber tocado algún objeto en el que estuviera presente el virus. También hay que saber que no se contagia directamente por la piel. Las mejores formas y más sencillas de evitar un contagio, como ya deberíamos saber todos, es mantener la distancia de seguridad de 2 metros entre personas y lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con soluciones hidroalcohólicas. Y si no es posible guardar la distancia de seguridad, utilizar mascarillas o elementos de protección. Ahora bien, el problema viene cuando tenemos que compartir o tocar material que no es nuestro, como por ejemplo pasa en la escalada. Material como mosquetones, cuerdas, cintas express, friends, fisureros o cualquier otro tipo de material que tengamos que utilizar en pared. Para todos estos casos, el Ministerio de Sanidad ha desarrollado una serie de pautas para poder desinfectar nuestras instalaciones y materiales y si bien todavía hay algunas dudas sobre el comportamiento del virus en determinadas superficies, han publicado una serie de virucidas válidos para la desinfección de nuestro material, tanto textil como material duro. Existe una gran variedad de productos comerciales, pero uno de los más recomendables es el Oxvirin Presto al Uso, ya que se puede utilizar en gran variedad de superficies, su eficacia está probada en varios tipos de virus, entre ellos el COVID-19, y según el fabricante no daña ni los tejidos ni sus colores. Y además, algo muy importante, que es biodegradable. También recomiendan utilizar el producto Sanitol. Las pautas a seguir, diferenciando entre materiales, serían, empezando por los materiales textiles. Lavar con agua a 65 grados y jabón, y dejarlos en un periodo de cuarentena de 72 horas una vez lavados. Utilizar Osvirin y Sanitol, siempre siguiendo las instrucciones del fabricante. Sobre el material duro, este se puede lavar con toallitas de la marca Lysol o Clorox, pero en este momento son prácticamente imposibles de conseguir debido a la gran demanda que están teniendo últimamente. Pero también se pueden utilizar los productos que he descrito anteriormente, el Osvirin o Sanitol. Si no disponemos de ningún producto y lavamos material con agua y jabón, también dejaremos el material en cuarentena por un periodo de 72 horas. Y por último, los neoprenos. Para ellos está indicado que se laven con agua y jabón dejando las 72 horas de cuarentena, o con soluciones alcohólicas, o con productos como el Oxvirin o Sanitol, siempre siguiendo el modo de empleo dictado por el fabricante. Esto es muy importante. En todos los casos en los que se lave con agua y jabón, repito, será necesario un periodo de cuarentena del material de 72 horas. Y si se utilizan los desinfectantes indicados, no sería necesario que hiciéramos el periodo de cuarentena. Todo esto, repito, son indicaciones que ha publicado el Ministerio de Sanidad para la Asociación Española de Guías de Montaña, respecto a la limpieza de materiales e instalaciones. Respecto a las recomendaciones específicas por actividades, por ejemplo, en la escalada de vías de un largo, antes de escalar cada participante deberá prepararse sin mezclar su material con sus compañeros, tanto la ropa como el equipo o las mochilas. Y si tenemos que dejar material en el pie de vía, si puede ser, dejarlo dentro de la mochila y alejado de zonas de paso y está recomendado, si tenemos que acercarnos a nuestro compañero, el uso de gafas de sol y mascarilla. También está recomendado, en la medida de lo posible, el uso de magnesio líquido. Y si hubiera otra cordada cerca de nosotros, lo recomendable sería dejar al menos 4 o 5 metros de separación. En la escalada de varios largos se actuaría igual que en la escalada de un largo, utilizando mascarilla, evitar en la medida de lo posible los descansos para comer o beber juntos en una reunión y si esto fuera estrictamente necesario, utilizar reuniones amplias para poder distanciarnos. También evitar la presencia de miembros de otras cordadas en reuniones. Y para las cordadas de 3 personas, ampliar la distancia entre compañeros. En el caso de las vías ferratas, aparte de algo muy claro, que es elegir una vía ferrata de acuerdo con nuestro nivel, es utilizar guantes, gafas y mascarilla durante todo el recorrido. Respetar la distancia de seguridad entre participantes y evitar adelantamientos en las mismas. En la actividad de montañismo se recomienda la elección de itinerarios en espacios abiertos, evitando zonas escarpadas.
Siempre que sea posible, respetar la distancia de seguridad de 2 a 4 metros entre participantes. Es recomendable el uso de mascarilla, utilizar gafas de sol y, muy importante, no intercambiar material como comida, agua, crema solar, entre otros. Entiendo que todo esto que os he explicado es un lío y es de todo menos cómodo, pero a pesar de que hay muchos datos que se desconocen sobre el COVID-19, tenemos bastante claros sus síntomas y su forma de contagio. El camino por el que se accede a nuestro organismo es por las mucosas y las vías respiratorias. Así que con sentido común, utilizando distancia de seguridad, utilizando mascarilla y con una estricta higiene de las manos, ya tenemos mucho trabajo hecho. Aunque vuestras actividades algunas veces seguir estos pasos sea complejo, no debemos relajarnos y seguir a rajatabla todas las pautas de seguridad que vayamos conociendo, ya sea por nuestra salud o por la de nuestros compañeros de actividades. Espero haberos servido de ayuda, os mando un saludo muy grande y nos vemos en la roca.